Que nos están viendo desde su casa. Sí, el Centro Cultural Gabriela Mistral siempre ha sido un lugar emblemático para las marchas del 8M, porque acá se hacen gran parte de las actividades culturales durante este día de conmemoración. Todavía el GAM está cerrado, abre recién a las 9 de la mañana, pero acabo de ver, de hecho, que están llegando las primeras personas con banderas que probablemente van a marchar por la Alameda cuando ya inicie esta conmemoración del Día de la Mujer. Hay varias actividades que prometen ser muy interesantes en el GAM y quizás uno de los puntos más importantes de este centro de encuentro, Luis, tiene que ver con, uno, habilitar un espacio para que las mujeres que van a marchar durante este día tengan acceso al baño, que parece algo no tan relevante, pero créanme que cuando uno lleva tantas horas en la calle puede ser muy necesario. Lo es, absolutamente. Entonces, como primer punto les quiero comentar eso, que hablamos con los guardias y nos dijeron que va a estar completamente abierto para que las personas puedan utilizar el baño, para tomar agua, para lavarse las manos o lo que requieran. Y además también puede ser un buen punto de encuentro si es que uno llega a perderse la marcha. Recordemos que esta es una marcha muy familiar, hay muchas personas que vienen con sus hijas, con sus sobrinas, entonces considerando la envergadura que esto tiene y que probablemente vamos a tener una gran cantidad de personas marchando, siempre es bueno poner un lugar de encuentro. El GAM puede ser un gran lugar porque está resguardado, porque van a haber actividades y también puede ser una buena instancia para los niños más pequeños. Si es que usted quiere traer a su hija, a su hijo a esta marcha, pero quizás no quiere hacer el recorrido completo, bueno, puede partir en Baquedano y después terminar acá en el GAM, que van a haber varias actividades culturales y de reflexión que me parecen súper interesantes. De hecho, por ejemplo, va a haber una actividad de escritoras latinoamericanas, escritoras chilenas. Va a estar, por ejemplo, Nona Fernández, que es una gran escritora chilena, Luis, y ahí también hay un punto bien importante que las mujeres han ido conquistando. Recordemos que hace 200 años atrás las mujeres ni siquiera podían escribir con sus nombres. Exactamente. Y ahora las mujeres son las que más escriben, incluso superando a los hombres. Así que Rafa, vamos a estar muy atentos a las actividades que se empiecen a realizar acá en el GAM. Mire, Cuéntame, Luis. Qué bueno que nuestro director las va a poner a todas ustedes para abrir un poquito la conversación, quizá un tema más cotidiano. Y me voy a tomar un poco de lo que decía Maribel recién y lo que le decía su entrevistada del tema del acoso callejero. Les voy a ir preguntando una a una y podemos ir conversando entre los cuatro. Parto contigo, Rafa. Para las mujeres, andar en metro es muy complejo, es muy complicado. Andar en una micro cuando está llena de gente... hay estudios, hay encuestas de cuántas mujeres se han sentido o manoseadas o que las han toqueteado en el metro en comparación con los hombres. La respuesta de mujeres que se han sentido así es altísima. Por eso les pregunto a ustedes y abro ahí la conversa. ¿Es difícil eso para las mujeres? Pues? Es muy complicado, ¿no, Rafa? Sí, sin duda, Lucho, y yo creo que eso además no solo se limita a los espacios del transporte público. Cualquier mujer que camina en la calle, por ejemplo, de noche, no va mirando hacia el frente todo el tiempo. Uno siempre va mirando hacia atrás. Incluso yo tengo amigos que me preguntan, oye, ¿por qué andas tan... un poco como alterada en la calle? Y es que uno tiene que estar muchísimo más atenta en cualquier instancia, claro. Yo nunca salgo a la calle relajada y yo creo que esa es una de las grandes diferencias de género en la cotidianidad. Ustedes conversaban antes de lo que se ha avanzado, por ejemplo, en pensiones, en brechas salariales, pero yo creo que lo que tiene que ver con la tranquilidad de andar en la calle, eso todavía es una deuda pendiente sin duda. O sea, yo a mis 11, 12 años ya recibí el primer piropo, que antes estaba muy normalizado y que yo creo que ahora eso se ha regularizado un poco. Pero en realidad es una constante para nosotras. Y también está eso de, por ejemplo, una amiga sale, yo le digo, avísame cuando llegues. No sé si eso es algo que se da tanto, por ejemplo, entre un grupo de hombres. No, nada, no pasa eso. En ese sentido, las mujeres, como están constantemente con esa amenaza, como lo dices tú, Rafa, finalmente se tienen que generar entre ustedes esos espacios. Rocío, te pregunto a ti un poco lo que decía la Rafa. Mari, tú te puedes meter cuando quieras también en la conversación, de finalmente no se siente, ese ya es un tema súper cotidiano, el que en la noche salgan y tengan que estar mirando para todos lados o buscar dónde está el paradero iluminado o la calle iluminada.
Sí, Lucho, pasa y pasa mucho. Yo personalmente tengo 3 hermanas mujeres, somos 4 mujeres de mi familia y me pasa constantemente el estar preocupadas de mis hermanas y por supuesto ellas también de mí, si uno llega o no a la casa, si llegaste bien o no, como que ya uno ya lo tiene netamente integrado en parte de la rutina, el saber si la otra persona, principalmente las mujeres, llegaron o no bien de regreso. Y en mi caso también aprovecho de saludar a todas las mujeres runner de nuestro país. Al salir a correr uno también tiene constantemente ese miedo, que la miren, que le digan algo, que alguien la persiga, que pueda pasar algo. Uno evita salir, porque al menos en mi caso, a ciertas horas por lo mismo, o evita salir sola por lo mismo. Así que es algo que de cierta forma lo tenemos tan integrado, pero es algo tan malo con lo que hemos crecido, como decía recién la Rafa, mi amiga también, que uno desde muy pequeña ha tenido que estar integrando estos tipos de medidas preventivas, de cierta forma, al salir, al ir caminando al trabajo, al hacer deporte, al desplazarse a la universidad incluso. Así que es algo que hay que cambiar porque, claro, se ha avanzado mucho en otras materias, pero siempre ha estado ese tema pendiente, más allá de que no hay dudas que se ha avanzado, que hoy día las condiciones son probablemente mejor a lo que era cuando uno era más pequeña, pero aún hay un tema pendiente justamente en ese ámbito. Claro, y Mari, tú en ese sentido te ha tocado compartir muchos espacios que antiguamente eran dominados por hombres. Y en tu caso, en especial, tú te has tenido que abrir camino en política, que es un sector que en general hay harto hombre. Bueno, en la gran mayoría de los sectores del periodismo hay harto hombre. Y es difícil. Es difícil para las mujeres, entrar en los espacios. Y muchas veces aquí también hago el mea culpa por parte de los hombres. De muchas veces la cotidianidad, el chiste, la talla, no siempre es agradable. No siempre es grata. Y finalmente los hombres también tenemos que entender que hay espacios en los que ese tipo de tallas, burlas o chistes no caen bien y no son buenas. Yo creo que a ti eso te ha tocado mucho, Mario, ¿no? Sí, y volviendo a lo que tú señalabas, el tema, por ejemplo, de la política. A mí como periodista, claro, se habían abierto ya varios caminos cuando fui periodista de ese sector propiamente tal. Pero si uno se va a cómo eran los gobiernos al comienzo, tú ves el gabinete del presidente Patricio Elwin. Todos hombres y vestidos de negro. Eran en su mayoría hombres. Sí, pues. Puros hombres. Ves después también el gabinete de Ricardo Lagos, mayoría hombres. Y luego eso se fue matizando, bueno, antes Frey, pero luego eso se fue matizando y ahora incluso se habla de que pueda ser hombres y mujeres 50-50%. El gabinete paritario de Bachelet. Es brutal ver la primera imagen del gabinete de Patricio Elwin, sí, pues, en su mayoría hombres. Y ahí uno se da cuenta también cómo ha cambiado y cómo se vivían en los años 90 precisamente la situación de desigualdad en los puestos de poder entre hombres y mujeres. Mire, yo te tenía acá una cifra con respecto al acoso callejero, que es lo que estábamos hablando. Según los datos, el 63% de las mujeres ha sufrido acoso, con un 28% de esas mujeres experimentando situaciones físicas graves. Y, ojo, que las mujeres jóvenes son las más afectadas, sí, a partir de los 12 años. O sea, cifras realmente alarmantes. Por eso desde el año 2019 que existe una ley de acoso callejero, pero la verdad y lo que señalaban en experiencias mis compañeras como Rafaela, también la Rocío, claro, uno se preocupa si uno va a salir a cierta hora a la calle o si va a tomar incluso un Uber, movilización, avisar de cuando uno llega a la casa. Esa es una constante y yo creo que lo hemos vivido las mujeres de todo Chile. Sí. Nico, ¿cuántas veces te han piroteado en la calle? Nunca. ¿Seba? Nunca. ¿Don Jaime? ¿Lo han piroteado alguna vez en la calle? Ya, don Jaime sí. Pero vean, Paloma, ¿a ti cuántas veces? Todos los días. Rafa, ¿a ti cuántas veces te han gritado algo? Miles de veces. Miles de veces. Mira, uno lo ve en general, claro, hay generaciones que van cambiando y todo. Yo no soy de gritarle cosas a las mujeres, nunca lo he sido tampoco. Pero yo veo que hay muchos hombres que lo tienen internalizado esa cuestión. Que lo tienen internalizado, que lo ven casi como un derecho. Entonces ahí es donde uno entra el cuestionamiento de ¿qué te pasa por la cabeza de gritarle a alguien algo?
Se los pregunto a ustedes, parto contigo, Rafa. Bueno, sí, totalmente, y algo que todas las mujeres sin duda... Espérame, Rocío, voy con la Rafa primero. Por favor. Sí, bueno, yo creo que la Rocío también estaba... Nos pusimos de acuerdo, básicamente, ambas pensamos lo mismo. Yo creo que es cultural, yo creo que durante muchos años se normalizó, y es lo que tú decías también, hay algo como del humor chileno que es medio pícaro. Y dentro de esa picardía de repente se traspasan ciertos límites, y las mujeres también hoy en día tienen una voz que es mucho más preponderante de poder decir, me incomoda. Yo creo que quizás antes también había una incomodidad, pero no existía el valor o el respaldo social para poder decir, oye, esto ya no se permite, esto ya no está bien. Y ahí yo creo que también lo que tú decías es muy cierto, las generaciones nuevas tienen muchísimo más incorporado que eso ya no se tolera. O sea, en general, si yo miro quiénes son los que gritan en la calle, lamentablemente son personas más mayores, que probablemente durante su adolescencia y su juventud esto estaba muy normalizado y era parte de ser chileno pícaro, de ser encantador, de ser entrador. Claro, el tema es que... pero la verdad Rafa, es que ya esas situaciones no se toleran. Entre el pícaro y el ordinario, igual la línea es delgada, po. Es delgada. Sí, ese es el tema. Rocío, tú algo ibas a comentar también en la misma línea. Sí, Lucho, que es algo que tenemos muy integrado desde que somos muy pequeñas, y concuerdo totalmente con lo que decía la Rafa recién, el hecho de salir y que estar siempre como ya normalizado de cierta forma, el ir caminando a la universidad, al trabajo, y que esté ese grito constante, esa mirada que a veces es tan descarada por lo demás muchas veces. Por ejemplo, yo lo insisto con el tema del deporte porque quizás está invisibilizado, pero es donde un espacio donde muchas veces ocurre este tipo de situaciones, en los gimnasios, en las calles, cuando salen a trotar, por ejemplo, Lucho. Sí, y es un tema que también el que las mujeres tengan más derecho va muy de la mano que los hombres también tenemos que dejarles ese espacio. Hay muchas situaciones que van desde la coparentalidad, van desde los trabajos, desde miles de situaciones en las que también nosotros tenemos que hacernos responsables de darles más espacio a las mujeres, y nosotros estamos en una situación de mucho privilegio. El ejercicio simple que hacíamos recién, le preguntaba a 3 compañeros de trabajo, ¿a quiénes le han gritado algo? A ninguno. ¿A qué hombre en el metro lo han manoseado? No sé, ¿el 2% será? Y ese 2% no se puede comparar con lo que viven las mujeres a diario, pues, Mari, ¿o no? Luis, y tú me preguntabas cómo había sido esto de ser periodista en política. Yo te hablaba, ¿no?, de las mujeres en política en general, cómo eran los gabinetes en el gobierno de Patricio Aylwin, etcétera, y cómo ha cambiado eso. Pero yo partí de periodista en deporte, en el sector deportivo. Y eso sí que te lo encargo. Era complejo. Ahí hay puros hombres, yo era la única mujer que me tocaba estar presente en las conferencias de prensa. La verdad es que siempre fueron muy respetuosos los compañeros, pero sí uno notaba que llamaba la atención una mujer en un grupo donde habían puros hombres, partiendo por los jugadores de fútbol, por supuesto, pero también el resto de los compañeros. Y yo creo que ahí existe como esa duda de ella está tanto de deporte como yo, que soy hombre. No tanto, no. No, me refiero que la oficina de deporte, la oficina de deporte era como un camarín, po. Era un camarín, claro. Sí, claro. La oficina de deporte ahí en Mega. Claro. Y la verdad es que sí, pues era todo, o sea, los compañeros, no me refiero a los compañeros de Mega, cuando uno iba a cubrir, el resto de los colegas de otros medios eran absolutamente todos hombres. Sí. Entonces uno se tenía que estar ahí, hacer preguntas, hablar finalmente de algunas polémicas futboleras, tener claro finalmente los puestos de cada jugador, etcétera. Entonces la verdad es que fue muy entretenido, pero fue súper desafiante porque, como te digo, eran puros hombres. Claro, tal cual.
La oficina de deporte que estaba en el edificio de al frente de ahora nuestro canal, abajito. Ahí estaba deporte, me acuerdo. En el subterráneo. En el subterráneo, claro. En el subterráneo Exactamente. Sí, estaba la oficina de deporte. Ahora tenemos una compañera, Camila Sí, Romero, también representante de la mujer en la sabe nueva mucho de sección fútbol. de deporte de nuestro canal. Exactamente, Pero sabe por mucho de supuesto. fútbol. Mucho de fútbol sabe la Cami. Sí. Rocío, Sí. Mari, Sí. ya vuelvo Fue contigo. parte ayer de los comentarios ahí en Mega Noticias Prime. Exactamente, Dale. ya vuelvo